Queridos estudiantes, hoy vamos a repasar algunas partes del tema 2 que son importantes para poder resolver el ejercicio. Con este propósito vamos a ir viendo algunas diapositivas que son importantes para que podamos entenderle al tema. Sí, estoy saltando muchas de ellas porque ustedes tienen que leerlas y me voy a detener en esta parte. Estamos en la parte de cómo se calcula un costo y el ejercicio que les he dado precisamente es para que ustedes puedan identificar cómo se calcula un costo. Para eso, lo primero que debemos identificar son cuáles son los tres elementos más importantes de un costo. ¿Qué es material directo o a qué se considera material directo? ¿Qué es mano de obra directa? ¿Y qué son gastos o costos indirectos de fabricación? Lo que es el material directo es toda la materia prima o material que se considera en el proceso de producción. Un concepto adicional que se puede incorporar es que siempre resulta el elemento tangible, el elemento físico que se incorpora en un proceso de producción. ¿A qué se le denomina material directo? ¿No? Se le denomina aquella parte del material que se considera importante y es la parte principal que entra al producto. Por ejemplo, en la fabricación de una mesa, lo más importante, lo que resalta, lo que se ve más de la materia prima o del material directo es la madera, por ejemplo. Existen otros materiales que se utilizan también en la producción de esa mesa. Por ejemplo, podemos mencionar al pegamento, a los clavos, a la pintura o al barniz. Que si nosotros nos fijamos, físicamente no podemos calcular exactamente cuánto ha entrado o finalmente es tan poco lo que ha entrado que el costo es mínimo. Por lo tanto, esos materiales se consideran materiales indirectos. ¿Qué hacemos para registrar estos materiales que entran al proceso de producción? Necesariamente, para hacer su registro, como se hace en toda contabilidad, debemos registrar una cuenta al debe y una cuenta al haber. Entonces, al debe se utiliza una cuenta que se llama productos en proceso, que es la cuenta que concentra, ¿ya?, todo lo que es los costos que van a entrar al producto. Y al haber, ¿no?, obviamente, de dónde salen, ¿no? Si hacemos directamente, entonces saldrá de la cuenta con la que estamos pagando, o finalmente saldrá de inventario si fuera un material, por ejemplo. Otro concepto que es muy importante, ¿ya?, es a qué se denomina costo primo, costo de conversión, costo de producción, costo total. Entonces, para eso, nosotros siempre vamos a tomar en cuenta los tres elementos del costo: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Si vemos la sumatoria de los tres, va a ser el costo de producción. Sin embargo, podemos sumar solo el material directo y la mano de obra directa. A ambos solamente se le denomina costo primo. Si sumamos solamente la mano de obra directa y los costos indirectos, a la sumatoria de ambos se le llama costo de conversión. Si adicionalmente al costo de producción le sumamos los costos de distribución y administración, a eso se denomina costo total. Si además le sumamos la utilidad que nosotros pensamos ganar, a eso le denominamos precio neto. Pero si además consideramos todas las bonificaciones adicionales,
¿no? Le vamos a denominar precio bruto. Otra cosa muy importante es cómo se clasifican los costos. Ahí podemos ver que los costos se clasifican en costos de producción, costos de distribución o costos de administración, por ejemplo, una clasificación de acuerdo a la función en que incurren. Para el ejercicio, nosotros primero necesitamos identificar dos tipos de costos. ¿Qué costos son directos e indirectos? Que está en esta parte, ¿no? Entonces, les había explicado ya a qué costos de materia prima o de materiales se les considera directos y a qué costos se les considera indirectos. Lo mismo sucede con la mano de obra, ¿no? Entonces, son aquellos costos que directamente nosotros podemos identificar y que se los puede añadir al producto. Por ejemplo, el costo de un trabajador que trabaja directamente en la producción de las camisas, por decirles. Si nosotros identificamos cuántos trabajadores trabajan en las camisas solamente, ese es un costo directo. En cambio, los costos indirectos no se imputan o vinculan con el costo particular, sino eh, mm, eh, no se pueden identificar directamente. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el sueldo del gerente de la planta. Si vemos, el gerente de la planta no se dedica solo a las camisas o a los pantalones, sino se dedica a ambos. Y lo que tenemos que hacer es distribuir ese sueldo entre ambos. Entonces, por el momento, ya, para calcular los costos, nosotros lo consideramos como costos indirectos. Para resolver el ejercicio, nosotros tenemos que resolverlo en 4 pasos, ¿ya? El paso número 1 siempre va a ser identificar, ¿ya? O clasificar si el costo es directo o indirecto, que es lo que vamos a hacer conmigo en esta explicación. Y luego ustedes tienen que identificar los mismos costos como si fueran fijos o variables. Por ejemplo, en el ejercicio, bueno, lo primero que hacemos siempre es leer bien de qué se trata el ejercicio para poder identificar qué costos existen, ¿no? Nos dice que es una fábrica que hace camisas y pantalones, es un modelo único. Nos da el dato que se ha fabricado 40.000 camisas y 30.000 pantalones. Y ahí nos dan los costos, qué costos hemos tenido. En materia prima nos dice que hemos utilizado lo que es la tela, ¿no? En mano de obra me dice cuántas personas trabajan, ¿no? Que son 5, y cuánto ganan en total a 5, son 120.000. Identifica aquí que 3 se dedican a la fabricación de camisas y 2 a la de pantalones. Me identifica también otros 3 costos que son el alquiler, la amortización y los gastos de limpieza. Entonces, en el ejercicio nosotros tenemos que saber identificar primero estos costos: la tela, la mano de obra, el alquiler, la amortización y la limpieza. Una vez que los tenemos identificados, tenemos que identificar si es costo directo o si es costo indirecto. Si ustedes ven, la tela es el principal producto de una prenda de vestir. Entonces, de hecho, la tela es un material directo. La mano de obra les había dicho que si se puede identificar directamente en el producto, es decir, en la camisa o en el pantalón, se la considera directa. Como en el ejercicio me dice cuántas personas trabajan en las camisas y cuántas en los pantalones, entonces también se considera como costo directo. En el caso del alquiler, si nosotros vemos los datos, nos dan un monto global. Eso significa que no podemos identificar en la camisa o en el pantalón cuánto entra exactamente.
Entonces, como no podemos identificar, para nosotros eso es un costo indirecto de fabricación. Entonces lo clasificamos como indirecto. Si ustedes ven, tanto la amortización como la limpieza tienen las mismas características. Entonces sí he podido clasificar los costos en costos directos y costos indirectos. El paso número 2 para resolver el ejercicio es calcular los costos. Para eso, ya hay una matriz que les he dado para que ustedes puedan resolver el ejercicio, que tiene en cada uno de los productos dos columnas, ¿no? Primero, cómo se hace el cálculo y cuánto es el resultado de ese cálculo. Esta parte se utiliza solamente mientras nosotros aprendemos a calcular costos. Después solamente tenemos que tener una columna para camisas y una columna para pantalones y obviamente los totales. Entonces sí tenemos que ir calculando cuánto ha sido el costo, ¿ya? Solamente de los costos directos. Entonces aquí tengo que colocar primero cuál es mi costo directo. Ya está ahí transcrita la tela. Y también otro costo que nosotros tenemos directo es la mano de obra. Tengo dos costos directos. Entonces, este paso número 2 solamente se trabaja con aquellos que son considerados directos. Para hacer el cálculo del costo, obviamente tenemos que multiplicar la cantidad por el precio, ¿ya?, que resulta para cada una de las camisas, porque tenemos que calcular el costo total de las camisas. Para eso tenemos los datos del ejercicio que nos dice cuántas camisas se han producido. De acuerdo a los datos que nos dan, dice 40,000 camisas y 30,000 pantalones. Tengo que multiplicar también por el precio unitario y la cantidad que entra a cada camisa. Bueno, nos dan un precio de 5 bolivianos que cuesta la tela cada metro. Y obviamente para las camisas entra 1 metro de tela y para los pantalones 2 metros de tela. Entonces, lo primero que hago es multiplicar 40,000 unidades que he producido de camisas, ¿no?, por a cuántos metros entra, que sería 1 metro en cada camisa, y por el precio, ¿no?, que es a 5 bolivianos. Si sería directamente, ¿no?, entonces el costo de la tela para las camisas sería 200,000, ¿no? Pero no podemos poner directamente los 200,000, sino tenemos que multiplicar, ¿no?, menos el 13%, ¿no? Entonces, para eso directamente multiplicamos por 0,87. ¿Qué estamos haciendo? Estamos multiplicando menos el 13% que se registra en el crédito fiscal y que no se registra en el costo del producto, ¿no? Entonces, si yo veo, ya tengo mi operación y bueno, en esta columna directamente calculo el resultado, ¿no? Entonces, las camisas en tela nos cuestan 174,000 bolivianos. Lo mismo hacemos para los pantalones, ¿no? Solo que en este caso, ¿ya?, se han producido, estoy copiando, 30,000 pantalones. Entran 2 metros de tela a cada pantalón. El precio se mantiene, la tela cuesta 5 bolivianos el metro, ¿no? Y tenemos que multiplicar nuevamente por 0,87 por la norma del ERC-IVA que calcula menos el 13%, ¿no? Si yo multiplico eso, ¿no?, el costo de la tela para los pantalones es de 261,000 bolivianos. Siempre se calcula el total de los costos, porque yo puedo producir 2 o 3 o más productos y al final tengo que calcular cuánto es el costo total, ¿no? Entonces, sí, en la siguiente columna sumamos
174.000 más 261.000, que me da 435.000. En lo que es la mano de obra, sí me dan otros datos para su cálculo. Entonces, sí me fijo cuáles son los datos para calcular mi mano de obra. Me dice que trabajan 5 personas que todos ganan 120.000. 3 se dedican a la fabricación de camisas y 2 a los pantalones, ¿no? Entonces, lo que hago directamente es en el cálculo, ¿no? Divido los 120.000 entre el total de personas, ¿no? Y multiplico directamente por el número de personas que trabajan en las camisas, que me dice que son 3. Entonces, hago esta operación y para conocer el resultado, obviamente me sale 72.000. En lo que es mano de obra, obviamente se considera también que no tiene impuestos y que estos costos ya nos están dando en función a los cálculos que ya se han hecho de sueldos y salarios del mes. Entonces no tenemos que hacer ningún cálculo adicional. Lo mismo hacemos para los pantalones, ¿no? En el caso de los pantalones, a ver, vamos a ver nuevamente los datos. Me dice de que 2 se dedican a la fabricación de pantalones. Entonces, otra vez multiplico 120.000, divido, mejor dicho, 120.000 entre 5 y multiplico por 2 personas, ¿no? Ese resultado calculado me sale 48.000. Sumo ambos costos, ¿no? Y el costo total de la mano de obra me suma 120.000. Según esta metodología de cálculo, se suma todos los costos directos. Entonces, tengo que sumar en total de costos cuánto es el costo para las camisas, cuánto es el costo para los pantalones y obviamente el costo de ambos, ¿no? Entonces, yo tengo un costo total de costos directos de las camisas de 246.000, 309.000 de los pantalones y el costo total de 555.000. Algo muy importante en este procedimiento es no solo calcular el total de costos, sino calcular el costo unitario. Entonces, para calcular el costo unitario, solo dividimos el costo total entre el número de unidades que hemos producido. Entonces, aquí coloco 40.000 camisas y 30.000 pantalones. Entonces, automáticamente ya está hecha mi división aquí abajo, ¿no? Si ustedes ven, he dividido 246.000 entre 40.000 y el costo de cada camisa de producción es 6 bolivianos con 15 centavos y de cada pantalón 10 bolivianos con 30 centavos. Y de ambos, obviamente, me está sumando 16 bolivianos con 45 centavos. Entonces, el paso número 2 llega hasta calcular cuánto es el costo total y cuánto es el costo unitario de cada uno de los productos. En el paso número 3, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que calcular son las utilidades, ¿no? ¿Cuánto estamos generando de utilidades? En contabilidad básica ustedes han visto que para calcular una utilidad siempre tenemos que restar ingresos menos gastos. Entonces aquí sí empezamos calculando siempre cuánto son nuestras ventas, ¿no? Tanto en camisas como en pantalones. Para eso nos fijamos en los datos del ejercicio para saber cuántas camisas se han vendido. Aquí nos dice, las ventas del ejercicio han sido 30.000 camisas a 20 bolivianos y 15.000 pantalones a 30 bolivianos la unidad.
¿no? Entonces ya tenemos ese dato, ¿ya? Entonces sí, vamos a multiplicar el número de unidades que hemos vendido, que sería 30.000 camisas, por el precio, ¿no? Hemos vendido a 20 bolivianos cada camisa. Sin embargo, tenemos que considerar su débito fiscal correspondiente. En este caso es el 13%, ¿no? Entonces tengo que multiplicar directamente por el 87%. Si yo convierto esto en cálculo, ¿ya? El costo de mis ventas de las camisas es 522.000 bolivianos. Hacemos lo mismo para los pantalones. Me dice que he vendido 15.000 pantalones. Multiplico por 30 bolivianos cada pantalón, ¿no? Y tengo que multiplicar necesariamente por el 0,87% para considerar menos el 13% del débito fiscal. Entonces, nuevamente hacemos el cálculo, ¿no? Y he vendido 391.500 en pantalones. Si sumo ambos costos, ¿no? Voy a tener mis ventas totales. 522.000 más 591.500. Mi costo total en ventas, diré mis ventas totales suman 913.500. Para calcular el costo, entonces sí tenemos que multiplicar las mismas unidades que hemos vendido, ¿no? Entonces hemos vendido 30.000 camisas y tenemos que multiplicarlas por el costo unitario que hemos calculado en el paso anterior. Si vemos, cada camisa nos ha costado 6 bolivianos con 15 centavos. Entonces multiplicamos por 6 bolivianos con 15 centavos. Entonces, este costo es el costo de mis costos directos que hemos calculado en el paso número 2. Me sale 184.500 para las camisas. Lo mismo hacemos para los pantalones. Multiplicamos 15.000 por el costo unitario de producción, que me sale 10 bolivianos con 30 centavos. 10 bolivianos con 30 centavos, ¿no? Y eso tiene un costo de 154.500. Sumo totales, ¿ya? Y para calcular la utilidad bruta, obviamente tengo que restarle ventas menos el costo de ventas, ¿no? Entonces, para las camisas tendríamos 522.000 menos 184.500. Entonces, mi utilidad bruta sería 337.500. Lo mismo hacemos para los pantalones y finalmente calculo mi utilidad bruta total. Este procedimiento me dice, ¿ya?, que tengo que considerar y restar en este paso los costos que son indirectos. Nosotros habíamos considerado 3 costos que son indirectos, ¿no? Los alquileres, la amortización y la limpieza. Entonces, directamente a la utilidad bruta tengo que restarle los costos directos. Entonces, viendo los datos del ejercicio, vemos cuánto es el costo del alquiler. Me dice que es 20.000, 15.000 y 30.000. Entonces, sí, en los totales tengo que restarle 20.000, 15.000 y 30.000. Entonces, sí, a estos costos les vamos a poner con signo negativo porque están restando. Y la utilidad neta, ¿ya?, es la utilidad bruta menos estos costos, ¿no? Entonces tengo una utilidad neta de 509.000
500. Algo muy importante también que tenemos que calcular es cuánto es el porcentaje de utilidad que estoy teniendo frente a mis ventas, ¿no? Entonces, para eso tengo que dividir la utilidad neta entre las ventas, ¿no? Entonces, he tenido unas ventas de 913,000. Si ustedes ven, la relación es 55. Lo que hago es convertirlo en porcentaje, ¿no? Y le vamos a aumentar un decimal, ¿no? Entonces, aquí sí nosotros podemos analizar, ¿no? Que estoy teniendo, ¿no? Una utilidad neta del 55%, ¿no? Entonces, tengo que analizar si me conviene o no me conviene seguir produciendo, ¿no? Entonces, sí, en este caso es bastante conveniente porque estoy obteniendo un porcentaje de utilidad mayor que un porcentaje, que un depósito en un banco, por ejemplo, que apenas llega al 5 o al 6%. El paso número 4 es valorar las existencias, ¿no? Entonces sí, es muy importante, ¿ya? ¿Cuánto me queda de todo lo que he producido y cuánto cuesta eso que me queda, ¿no? Entonces sí, en el ejercicio decía que no teníamos un inventario inicial, ¿no? Por lo tanto, vamos a partir de un saldo cero, ¿no? Y sí tenemos que valorar lo que nos queda en inventario. En el ejercicio decía que hemos vendido, que hemos producido 40,000 camisas, ¿no? Y hemos vendido 30,000. Por lo tanto, me quedan 10,000 camisas. Estas 10,000, ¿a qué costo las valoro? Tengo que multiplicarlas por el costo que hemos calculado en el paso número 2. 6 bolivianos con 15 centavos para las camisas y 10 bolivianos con 30 centavos para los pantalones, ¿no? Entonces, sí, aquí tenemos 6 bolivianos con 15 centavos, ¿no? Y mi resultado sería 61,500. Mis pantalones he producido 30,000, he vendido 15,000, por lo tanto me quedan 15,000. ¿A qué costo? A 10 bolivianos con 30 centavos, que es su costo de producción, ¿no? Entonces, si lo vuelvo esto en operación, están valorados los pantalones en 154,500. Sumo 61,500 más 154,500 y ese sería el costo total de mis existencias, ¿no? Entonces estoy valorando que está quedando en inventarios de lo que he producido un costo de 216,000. Si ustedes ven, ese es el ejercicio, ¿ya? Que teníamos pendiente para explicarles. Lo que ustedes tienen que hacer ahora, ¿ya? Es hacer el mismo ejercicio, pero sí, ahora tenemos que clasificar los costos no en directos e indirectos, sino en fijos y variables, ¿no? Entonces sí, tengo que identificar, o lo primero que tengo que hacer es estudiar qué es un costo fijo y cómo se identifica y qué es un costo variable y cómo se identifica. Entonces, eso les dejo a ustedes para que puedan revisar bibliografía y ver las diapositivas. Una vez que sepamos cómo se identifican a los costos fijos y variables, tengo que clasificarlos, ¿no? En el paso número 2, ustedes tienen que identificar, tienen que calcular los costos solamente con los costos variables. Entonces, tomo en cuenta solo los costos variables. En el paso número 3, el procedimiento es el mismo, solo que les van a salir diferentes resultados, ¿no? Porque los costos fijos
y los costos variables son diferentes. Aquí, en vez de restar costos indirectos, van a restar costos fijos y obviamente se van a restar todos los costos fijos. El paso número 4 es exactamente lo mismo, ¿no? Tienen que valorizar al costo que les sale en el paso número 2. Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer de tarea, ¿no? Hemos ampliado el plazo para que puedan presentarlo, ¿no? Espero que esta explicación aclare las dudas que tenían. Muy buenas tardes y hasta luego.